Hubo colusión y tendrán que pagar 19 millones de dólares. Cruz Verde y Salcobrand, eso si es que la Corte Suprema no revierte el fallo que entregó esta mañana el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Catherine Ibáñez ha estado reporteando este caso emblemático para algunos consumidores y que data ya del 2008. Katy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Vero? Muy buen día. Emblemático, claro, porque hace 3 años que se conoció los primeros antecedentes respecto a esta colusión, en ese momento probable, entre, tal como tú lo decías, las empresas Cruz Verde, Salcobrand y también Farmacias Ahumada. Harto ha pasado durante ese tiempo, inclusive entre ellos fue la propia Farmacias Ahumada que hizo un acuerdo el año 2009 con la Fiscalía Nacional Económica, donde reconoció que se había coludido y acordaron entonces pagar $1 millón y además hacer un plan compensatorio para los clientes, lo cual los excluye de la resolución que se conoció durante esta mañana. Fue entonces a primera hora y después de 3 años, muy temprano y a través de un mecanismo formal que es subir al sitio web del Tribunal de la Libre Competencia entonces la resolución, y por un fallo unánime que se determinó entonces que las 2 empresas que seguían siendo analizadas por este juicio, Salcobrand y Cruz Verde, efectivamente se coludieron y que subieron concertadamente el precio de 206 medicamentos en el periodo de diciembre de 2007 y marzo de 2008, incluyendo ambos meses inclusive. Fue una resolución que consideró varios aspectos y que además permitió determinar, por ejemplo, cómo operaba esta colusión. Hay detalles, de hecho, sobre ello, y además permitió considerar otros antecedentes. Se juntaron y se reunieron una serie de pruebas, correos electrónicos, además de nexos entre las empresas y los laboratorios, y además también sirvió la propia declaración que dio Farmacias Ahumada, quien, como ya les decía, quedó exenta de este procedimiento económico y de esta resolución. Una vez entregada ya esta información, fueron las empresas Salcobrand y Cruz Verde quienes recibieron el documento. No vinieron físicamente ambas a recibirlo acá a las dependencias ubicadas en calle Agustina, solo lo hizo el abogado representante de Cruz Verde, quien recibió un fajo de páginas de 300, donde está especificado en detalle lo que nosotros recibimos en un resumen de 2 carillas, donde se expresa entonces parte de todos los argumentos que consideró el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para tomar esta decisión de manera unánime. Vamos a revisar la primera impresión que expresó el abogado de Cruz Verde una vez conocida esta resolución por parte del Tribunal de la Libre Competencia y una vez que él también recibió un ejemplar de esta sentencia. La empresa mantiene su firme convicción de que no ha incurrido en actos constitutivos de colusión. Sin embargo, respecto al fondo de la sentencia, obviamente no nos podemos pronunciar. Es una sentencia de más de 300 páginas que no hemos tenido tiempo de analizar y habrá el tiempo para eso. Pero es importante ser presente que la empresa va a hacer ejercicio de todos sus derechos, va a recurrir ante la Corte Suprema en el marco de los recursos que establece el Decreto Ley 211 y manifestando lo que es el pensamiento y la férrea convicción que tiene en orden a que no ha incurrido en conductas constitutivas de colusión. ¿Y qué plazo tiene para ir a la Corte Suprema? Mañana comienza el feriado judicial, ¿esto sería en marzo? Efectivamente, un plazo de 10 días hábiles que se suspende durante febrero, por lo tanto estamos hablando alrededor del 12-13 de marzo. 10 días hábiles hay para apelar. Cruz Verde por lo menos ha anunciado que así lo va a hacer en el proceso que sigue en curso y van a apelar entonces ante la Corte Suprema, porque ellos insisten en esta teoría que además, de paso, durante todo este procedimiento de 3 años le ha valido una demanda que ellos presentaron contra FASA, justamente porque fue Farmacias Ahumada quien reconoció la colusión y llegó, como les decía, a este acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica. Fue Cruz Verde quien demandó a FASA por los prejuicios que le ha provocado esta declaración, que a juicio de ellos no se apega a la realidad. Incluso dicen tener argumentos y dicen tener elementos que confirman la tesis que ellos están respaldando, y es que no se han coludido ni con Salcobrand ni con Farmacias Ahumada. Revisemos entonces palabras del abogado respecto a la información que ellos dicen han proporcionado y que respalda la tesis que ellos tienen. Las pruebas a las que alude el tribunal no son las que nosotros consideramos que han de tenerse, y haremos valer los derechos en los términos que nos establece la ley. ¿Usted tiene sus propias pruebas también, abogado, que certifican la versión que ustedes tienen? Las pruebas que se han presentado en el tribunal fueron contundentes, hay abundante evidencia empírica, hay abundantes informes tanto económicos como jurídicos, todos los cuales conducían a lo que a nuestro juicio es la verdad de este caso, es que Cruz Verde no se coludió con sus empresas competidoras.
Tal como les decía, entonces ellos mantienen esta tesis, por lo tanto van a apelar a la Corte Suprema y ese va a ser un proceso más bien largo entre que se determine finalmente si es que corresponde la versión que entrega Cruz Verde o se condice con lo que ha entregado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En el caso de que se mantenga la resolución que hoy ha sido entregada, cada una de las empresas, tanto Cruz Verde como Salcobrand, tendrá que pagar una multa que va con beneficio al fisco de 19 millones de dólares cada una, que eso corresponde a 20.000 unidades tributarias anuales. Cruz Verde ya ha dicho que va a apelar y Salcobrand de momento no ha querido referirse al tema, han dicho que van a analizar las 300 páginas y que posteriormente durante las siguientes horas probablemente van a emitir una declaración pública. Pero esta resolución del Tribunal de la Libre Competencia, les decía yo, tiene antecedentes puntuales de cómo operaba esta colusión. Fue el propio representante de este tribunal, el secretario abogado Alejandro Domich, que nos da los detalles de lo que descubrieron a partir de la indagatoria que realizaron. Una cadena de farmacias habría comunicado a las otras a través de ejecutivos de laboratorios las fechas y medicamentos en que planeaba incrementar los precios, esperando una confirmación de que las otras lo seguirían y después realizaban un monitoreo para los días específicos y esos medicamentos específicos a través de cotizaciones en las otras farmacias. Según este documento, Salcobrand era quien lideraba esta cadena 1, 2, 3, como se ha denominado, tal como lo explicaba el representante del Tribunal de la Libre Competencia. Claro, era Salcobrand quien comenzaba la cadena, posteriormente había contacto a través de correos electrónicos que ellos certificaron con el resto de las compañías, tanto con las otras farmacias como también con los laboratorios, para concertar entonces esta alza de medicamentos que afectaba principalmente anticonceptivos orales, anticonvulsionantes, antidepresivos y antihistamínicos, y concentraban algo así como entre el 70 y el 99% entre estas tres cadenas. ¿Qué queda para el futuro? Primero, conocer si es que Salcobrand va a dar una opinión respecto a si va a apelar o no va a apelar a esta resolución que lo condena a pagar 19 millones de dólares, al igual que Cruz Verde. Cruz Verde ya ha dicho que va a apelar, lo va a hacer dentro del plazo de los próximos 10 días y en el caso de que ambas apelen esto se va a extender y una vez que se conozca la resolución de la Corte Suprema se va a determinar si sigue vigente tal como se entregó esta resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o hay una nueva resolución de la justicia. Paralelamente hay otros procesos porque esto tiene que ver con la materia económica. De forma paralela, les decía yo, también está lo penal. Acuérdense ustedes que el año 2011 se formalizó 17 ejecutivos por una investigación que lleva a cabo el fiscal Inostroza y esto debería tener novedades en marzo. Por lo tanto, esta es otra arista donde se pretende con la justicia ordinaria poder tener algún tipo de pena también para quienes estuvieron vinculados con este caso. Además, les decía yo, Cruz Verde tiene una demanda en curso contra FASA, que fue la única que está excluida de esta resolución porque ella llegó a un acuerdo el año 2009 con la Fiscalía Nacional Económica, pagó $1 millón, bastante menos que los 19 que multó el tribunal a sus otras dos empresas que estaban insertas también en este asunto y además a través de este plan compensatorio entonces quedó excluida de este proceso, pero hay un asunto paralelo donde hay una demanda por parte de Cruz Verde quien dice que la información proporcionada por FASA no corresponde y que por lo tanto está cobrando una multa de algo así como 23 millones de dólares por los perjuicios que le ha provocado la declaración de FASA respecto a este asunto de la colusión. Bien, Katy, gracias por toda la información. Vamos a seguir reporteando contigo en terreno más reacciones de este caso, como decíamos al principio, bien emblemático. Nos vemos en un ratito más. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao.